¿qué tal? Vamos a continuar hablando acerca de hormonas vegetales o fitorreguladores. Hoy toca turno de hablar del etileno. En esta portada pongo sobre todo plátanos muy maduros, ya que el etileno se produce en grandes cantidades por esta fruta. Y cabe mencionar que es una de mis moléculas favoritas y ahorita vamos a ver varios motivos por los cuales lo es. Es un gas a condiciones atmosféricas regulares. Está formado por dos átomos de carbonos unidos por un doble enlace. Cabe mencionar que el carbono es ligeramente más electronegativo que el hidrógeno. Eso significa que, aunque comparten un par de electrones, estos electrones están más cerca del carbono que del hidrógeno. Esto ocasiona una deficiencia de electrones periférica. Y bueno, aunque tiene un doble enlace, se considera que tiene un déficit de electrones, y esta deficiencia de electrones se puede extrapolar electrostáticamente más allá de la molécula. Esto le permite ser una molécula también altamente hidrofóbica, es decir, puede pasar las membranas celulares sin problema. Y bueno, aquí es donde comienzan sus analogías con otra molécula que es muy importante, pero para los animales, que es el monóxido de nitrógeno, óxido nitroso u óxido nítrico, el cual también es un gas, que también presenta un doble enlace y también presenta una deficiencia de electrones periférica, aunque presenta electrones de doble enlace, de electrones de no enlace en la periferia. El óxido nitroso está formado únicamente por una molécula, un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno, los cuales están formando un doble enlace. Esto hace que la proximidad entre ellos sea mayor, ya que presentan un enlace sigma y un enlace pi. Estos electrones de no enlace pueden ser electroatractores, lo mismo que hace el etileno. También precisamente estas características que comparten también le permiten al óxido nitroso ser un gas que puede pasar las membranas celulares sin ningún problema. La distancia entre ambos átomos es muy cercana. Aquí vemos que es relativamente, son 20 picómetros de diferencia, la diferencia entre distancias, y ambos tienen una solubilidad altísima en agua para tratarse de gases. Estamos hablando que su solubilidad de ambos es superior al 5%. Esto es aproximadamente 50 gramos por litro. Cuando, por ejemplo, el oxígeno, que tiene solubilidades de 8 partes por millón, significa que en un litro de agua tiene únicamente 8 miligramos. Solamente superará esta solubilidad por gases que sean muy iónicos, como por ejemplo el ácido clorhídrico, que tiene una solubilidad aproximadamente del 37% en agua. Pero de ahí en fuera son gases muy solubles en agua, y que además de que pueden migrar fácilmente en el agua, pueden pasar las membranas plasmáticas. Entonces pueden activar receptores que se encuentren aún en el núcleo de las células. Y bueno, la importancia del óxido de nitrógeno en humanos. Hay receptores para el óxido de nitrógeno en células en todo el cuerpo, que son muy distintas entre sí, como lo son las venas, las neuronas y las células del sistema inmune. El cuerpo lo produce en pequeñas cantidades porque lo requiere para mantener la homeostasis. La homeostasis es mantener el equilibrio con el entorno. Si pierdes la capacidad de mantener la homeostasis, simplemente mueres. El óxido nítrico es un radical libre, por lo tanto, es indispensable para el combate contra parásitos intracelulares principalmente. Como es un radical libre, también se facilita su biosíntesis, es decir, su producción, cuando se hace deporte. Esto es porque cuando estás haciendo deporte, las grandes cantidades de oxígeno que entran al cuerpo facilitan la formación de radicales libres. También se produce cuando la sangre es sometida a altos esfuerzos de corte, como por ejemplo cuando se está haciendo ejercicio. Es decir, cuando la sangre es bombeada a alta presión o tiene que sufrir cambios de dirección drásticamente. Es decir, como por ejemplo cuando el músculo se está contrayendo. Y bueno, como habíamos mencionado, hay receptores para el óxido de nitrógeno en células del sistema cardiovascular, del sistema nervioso y del sistema inmunológico. Y bueno, vamos a ahondar primero en el sistema vascular, perdón, en las venas y arterias. Y bueno, esta hormona es una hormona. Eso significa que la célula en donde se produce y la célula donde actúa no son la misma regularmente. También significa que si tú la suministras de manera exógena, es decir, cuando la ingieres en algunos alimentos o en algunos suplementos alimenticios o es respirado, actúa de una manera similar a como si la produjera el cuerpo.
Es un relajante vascular, por lo que su función basal es baja, en bajas concentraciones es prevenir problemas vasculares. Previene coágulos, varices, arteriosclerosis, evita que las venas se ensanchen, por lo tanto también es efectiva para evitar la aparición de las famosas arañitas que se producen en las varices, evita la proliferación de las células del vaso, así que le mantiene las venas delgadas, dificulta la adhesión de grasas a los vasos sanguíneos, por lo tanto mantiene las venas y las arterias elásticas y delgadas para que puedan realizar su función más eficientemente. Es decir, a grandes rasgos, para el sistema arterias y venas evita este tipo de complicaciones. Una vena sana se ve de esta manera, una vena que tiene engrosamiento y por lo tanto también complicaciones se ve de esta otra. Y bueno, vamos a ver ahora la importancia del óxido nitroso en el sistema nervioso. Facilita la comunicación entre neuronas y mantiene el impulso nervioso actuando durante mucho más tiempo, mantiene la sinapsis. Sobre todo es importante cuando estamos hablando a nivel sistema nervioso periférico, ya que facilita la contracción muscular. Por lo tanto, se puede realizar más trabajo con menos esfuerzo. Regula efectos en el músculo liso, tal como lo es el intestino y la vejiga. Por lo tanto, su función en el sistema digestivo y excretor es muy importante. Su exceso puede generar daño neuronal, esto es muy importante, aunque es el chico bueno de la película, también su exceso puede ocasionar daño neuronal, por lo que algunos fisicoculturistas son susceptibles a sufrir este tipo de daño cuando lo consumen en tabletas o en suplementos alimenticios. Sí es recomendable bueno, el consumirlo de manera exógena, pero también en exceso puede haber problemas incluso cardíacos, ya que acelera el ritmo cardíaco. Por lo tanto, también ha habido problemas de infarto en algunos atletas que lo consumen. Ahora vamos a ver su importancia en el sistema inmune. Es activador de distintas células, haciendo más efectiva la destrucción microbiana. Aumenta la actividad respiratoria de las células, lo que se conoce como estallido respiratorio. Esto es súper mega importante cuando las células del sistema inmune, por ejemplo los macrófagos, van a empezar a actuar, sufren lo que se conoce como estallido respiratorio, consumen todo el oxígeno disponible porque entran en modo killer, se agarran matando a todas las bacterias que lleguen a encontrar a su paso. Y es importante porque precisamente el estallido respiratorio genera especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que se utilizan como germicidas, es decir, para matar a las bacterias, aunque también puedes con ello matar otras células que estén infectadas con virus o a los propios virus que se encuentren circulando en la sangre o en el tejido. Y también destruye células que se han convertido en células cancerosas. Y bueno, aquí vemos un efecto de células macrófagos infectados con leishmania y el efecto del interferón gamma, cómo los activa, y vemos la destrucción de los parásitos de las leishmanias. Y bueno, aunque el óxido de nitrógeno puede actuar en distintos niveles y en distintas células, todas ellas tienen distintos receptores, como es de esperarse, a distintos grados de afinidad. Es decir, es la misma molécula, simple, sencilla, pequeña, pero todas las células que responden ante ella tienen distintos receptores. Lo que son distintos son los receptores y por lo tanto hay unos que son más afines por esta molécula que otros. Además hay otros que se encuentran escondidos muy dentro de la célula y otros que se encuentran muy expuestos. Y bueno, hasta aquí hemos hablado más del óxido de nitrógeno que del etileno, que en realidad la presentación es de etileno. ¿Esto por qué? Porque los receptores que son menos específicos para el óxido de nitrógeno y están más expuestos son mucho más susceptibles a ser estimulados por el etileno, que los puede activar. El etileno es capaz de activar algunos receptores del óxido nitroso. Y por ello es que el etileno presente en frutas maduras puede actuar del mismo modo que lo hace el óxido nitroso sobre el sistema inmune. De hecho, se ha documentado ampliamente que dietas ricas en frutos secos, especialmente, son buenos para prevenir enfermedades como el cáncer, aunque también se debe a que estas frutas pueden tener etileno, también tienen otros factores que son inmunoestimulantes y antioxidantes como los polifenoles, entre otras cosas, pero bueno, entre todas las propiedades que pueden tener las frutas, sobre todo las maduras y los frutos secos, una de ellas es el etileno. Una de las frutas que más destaca por su alto contenido en etileno es el plátano, cuando está muy maduro.
En la herbolaria mexicana es muy extendido el uso de la cáscara de plátano para tratar los golpes y moretones. Aunque aquí estoy especulando un poco porque no se sabe, posiblemente active los receptores para disgregar coágulos y activar la fagocitosis, tal como lo haría el óxido nitroso, aunque faltan estudios al respecto para lograr concluir esto. Esto se debe porque cuando se forma un moretón o un coágulo, los macrófagos se la pasan comiéndose a las células que estén fuera de su lugar o que estén dañadas o que estén muertas. Este proceso se conoce como fagocitosis y es importante para lograr disgregar los coágulos y restablecer el flujo de sangre a su manera normal. Por eso es común que se utiliza la cáscara de plátano para ello. Nada más para aclarar, un té es cuando se hace una extracción de un compuesto de una planta poniéndola en agua hirviendo durante unos minutos. Se mantiene en el fuego. ¿Para qué? Para que la planta, al ser sometida en agua a muy altas temperaturas, desprenda la sustancia. Nada más que aquí debe de tener una característica. La sustancia que se va a desprender de la planta no debe de ser sensible al calor, si no se destruye cuando se hace un té. Para cuando la planta tiene un compuesto que es sensible al calor, no se utiliza un té, se utiliza una infusión, que es prácticamente poner el agua a hervir y una vez que esté hirviendo se retira del fuego y entonces se le agrega a la planta. Entonces la extracción de la sustancia activa es a temperaturas más bajas y esta se utiliza principalmente para sustancias que son sensibles al calor, como lo es el etileno. El etileno por sí solo no es sensible al calor, pero es un gas, por lo tanto retenerlo en agua caliente es muy difícil. A más baja temperatura el gas se retiene mejor. Es como por ejemplo un refresco cuando está caliente no retiene el gas. También el agua cuando está caliente no retiene el etileno, pero cuando está fría sí. Por lo tanto la extracción del etileno en la cáscara de plátano se hace principalmente por infusión. Y bueno, esta infusión es mucho más activa, sobre todo para disgregar coágulos y mejorar la fagocitosis, cuando la infusión del plátano se mezcla ahora sí con un té de árnica y sábila, ya que el árnica y la sábila se ha demostrado que también son efectivos para ayudar a disgregar los coágulos, pero estas tienen sustancias que sí son resistentes al calor, entonces de esto sí se puede hacer un té, mientras que del plátano no. Ahora vamos a ver la función del etileno, pero en las plantas. Se producen semillas en el proceso de germinación, sobre todo cuando se da esta germinación en oscuridad. Por ello también algunos germinados se les atribuyen estas propiedades que tiene el etileno, que hacen que sea análogo al óxido nítrico y por lo tanto también estimula el sistema inmune, entre otras propiedades. Promueve la germinación de semillas y la diferenciación de células en el embrión para formar raíces. Pero algunos germinados solamente lo producen cuando están en oscuridad. Este proceso se ve fuertemente inhibido cuando se hace la germinación en presencia de luz. Además que también promueve la formación de raíces y es un sistema retroalimentativo donde se forma más etileno. Entre más etileno haya, se forma más y es retroalimentativo. Por eso el modo en que se pudren algunas frutas o maduran las semillas se vuelve exponencial. Aquí lo vemos, por ejemplo, en algunas semillas, en algunas plantas, que la pudrición empieza desde la semilla. Por ejemplo, hay veces que tú abres un mango y puede estar muy bonito por afuera, pero la semilla ya está germinando, el hueso de mango, que no se llama hueso, la semilla de mango ya está germinando, está produciendo etileno y por lo tanto inicia la pudrición de la fruta desde dentro, desde la semilla. Y bueno, también se produce mucho en frutas maduras, ya que la pudrición y la germinación de la fruta va de la mano. La germinación de las semillas va de la mano con la pudrición. Estos no son eventos separados, sino que van ligados y esto se ve muy evidentemente en la papaya. Cuando tú abres una papaya que ya está muy madura, es común encontrar que están germinando las semillas de papaya en su interior. El etileno se utiliza para madurar los frutos. Muchas frutas se transportan verdes debido a que así sufren mucho menos daños en el transporte, ya que son mucho más duras que cuando están maduras. Y luego se hacen madurar en cámaras especiales donde se les pone etileno para que maduren. Y bueno, aquí vemos una cámara de maduración de frutas. Aquí se ponen las cajas con la fruta y el etileno se pone de manera exógena
es absorbido por las plantas, por las frutas. También debe de haber humidificación para que no se resequen las plantas. Y bueno, así es como se logra una maduración artificial y lo que se conoce como un desverdizado. La clorofila enmascara muchos pigmentos y el etileno promueve la degradación de la clorofila. Por eso es importante llevar a cabo lo que se conoce como desverdizado, que es la destrucción de los pigmentos clorofílicos para permitir la expresión de pigmentos propios del fruto y eliminar así el color verde. Esto se aplica mucho a cítricos, pero en general, por ejemplo, si tú ves un mango, puedes desconfiar si lo ves verde, aunque hay algunas especies de mango que son verdes y nunca cambian de otro color, pero muchos prefieren confiar más en un mango que se ve amarillo o rojo que en uno que se ve verde. También promueve la maduración de las frutas. Cuando estas se cosechan son transportadas verdes para que no se dañen por el transporte, porque son mucho más duras cuando están verdes. También las hojas tienen clorofila y entonces también se utiliza el etileno para hacer que las hojas pierdan sus colores verdes y den los colores característicos de que están sufriendo la abscisión, colores dorados. Por eso vemos que las hojas en el otoño se ponen doradas, no porque adquieran el color dorado, sino que ya lo tenían, pero la clorofila no permitía que lo vieran, y el etileno hace que la clorofila se degrade y se vean los carotenos, que son los que dan los colores dorados. Y bueno, entonces el desverdizado se utiliza principalmente para algunos cítricos y para la maduración de algunas frutas que son muy sensibles al transporte. Ahora, el frío es un fuerte inhibidor de la producción de etileno, por ello el mantener las frutas en refrigeración ralentiza mucho su maduración, sobre todo si las compras ya maduras y las quieres mantener durante mucho más tiempo, entonces es preferible mantenerlas en refrigeración. Vamos a hablar de un fenómeno muy distinto que se llama etiolado. El etiolado es cuando una plántula es germinada en oscuridad o con muy poca luz, y entonces esta crece muy larga. ¿Por qué? Porque está buscando la luz, porque es indispensable. Sin luz la plántula se va a morir. Entonces, para buscar la luz hace crecer su tallo. Y entonces el tallo crece muy largo, aunque delgado. Esto se parece un poquito al efecto que tienen las gibberelinas sobre el tallo. Entonces aquí vemos una planta que fue etiolada, su tallo es mucho más largo y por lo tanto también como es más delgado, también no soporta el propio peso de la planta, mientras que una planta que es germinada en presencia de luz es mucho más fuerte su tallo. Aquí vemos también el efecto en el maíz. Aquí vemos cómo se ve una plántula normal y cómo se etiola en oscuridad. Aquí lo vemos también con frijol. Aquí vemos una planta crecida en luz y una que está etiolada. Y bueno, en presencia de etileno, algunas plantas, como lo es el chícharo, pueden tener varias respuestas. La primera de ellas es que inhibe la etiolación. La segunda es que se hace más grueso el tallo y la tercera es que se encorva el tallo. Y aquí vemos una planta sin nada de etileno que crece en etiolación completa, y al aumentar gradualmente la concentración de etileno, el tallo se va volviendo mucho más grueso y también se va curvando la planta. Esto permite que el tallo pueda soportar el peso de la planta y facilita la búsqueda de la luz, ya que no siempre va a encontrar la planta la luz hacia arriba, sino que la puede encontrar hacia una dirección. Además, como ya habíamos visto en las auxinas, la luz direcciona el crecimiento de la planta. Por otra parte, el etileno y las gibberelinas están asociados al sexo de las flores. Alto contenido en etileno promueve la aparición de flores femeninas, mientras que las altas concentraciones de gibberelinas hacen que las flores sean masculinas. Esto solamente es válido para flores cuyos sexos están separados, como por ejemplo en las calabazas. Aquí vemos flor de calabaza masculina que no tiene ovario, solamente es la pura flor. Aquí, bueno, válgame la redundancia, aquí dentro de esta flor se encuentran las partes masculinas donde están las antenas que producen el polen, y no va a formar fruto, mientras que en las flores femeninas aquí vemos que se empieza a formar la calabacita. Este es el ovario que ya fue fecundado y aquí dentro están las semillas, y por lo tanto esta es la flor femenina que sí sufre cambios morfológicos, el ovario transformándose en la fruta. Y bueno, es la diferenciación, la producción de
de una flor masculina o de una femenina está regulado por el etileno y las gibberelinas. También el etileno regula la senescencia en las hojas y su abscisión. Como habíamos visto, la senescencia es la degradación de la clorofila y la abscisión es cuando las hojas se caen. Y el etileno está relacionado con ambos fenómenos. Y bueno, por el momento es todo acerca del etileno. Es un tema muy amplio, muy hermoso, muy bonito. Me gusta mucho hablar de él, pero por el momento es todo. Gracias y hasta la próxima.